tema que vamos a tratar es el tema del espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo, vamos a ver cómo algunas personas hacen esa referencia del espíritu del anticristo, personificando ese espíritu a dirigentes, personas, figuras políticas, figuras religiosas, para poder presentar un argumento que realmente no sostiene las escrituras. En primer lugar, la palabra del anticristo solamente aparece como tal en el Nuevo Testamento 4 veces. Y esas 4 veces que aparece la palabra del anticristo fue usado por una sola persona, el apóstol Juan, en su primer libro, en la primera carta de Juan y en la segunda carta. En cada una de esas cartas él se refería al espíritu del anticristo que se ha escuchado venir, que ya de hecho se está manifestando en el mundo. Y eso, para lograr entender mejor el sentido o el concepto del espíritu del anticristo, deseo llevarles a lo que es la revelación que obtuvo el vidente Daniel en el último capítulo de su libro, Daniel capítulo 12, versículo 4, donde que él hizo referencia, o se le reveló la manifestación de un fenómeno que habría de abundar en el mundo, lo cual iba a presentar lo que es el fin de los tiempos. Ese fenómeno al cual se refería en la revelación, se refería a Dios en la revelación a Daniel, es el fenómeno de la ciencia. La ciencia como tal, desde el ámbito secular se conoce como los descubrimientos que se suele hacer, las investigaciones, algunos establecimientos de leyes y así sucesivamente. Es la ciencia que se conoce desde el ámbito secular. Sin embargo, desde el ámbito espiritual, según como la Biblia presenta la palabra ciencia, por ejemplo, desde la perspectiva hebrea, del hebreo, la palabra que se usa para ciencia es Ra'at. Ra'at, que significa propiamente conocimiento. Es decir, que ciencia, cuando la palabra presenta ciencia en la Biblia, a lo que se refiere, se está refiriendo a conocimiento. De igual manera, del griego, la palabra que se usa es gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, que también implica conocimiento. Sin embargo, encontramos que el mismo apóstol Pablo le hizo una referencia a su hijo espiritual Timoteo, cuando le dijo a Timoteo que se guardara de ese fenómeno. Por ejemplo, yo quiero leerle este texto en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21, dice el apóstol Pablo, le escribió esa carta a su hijo Timoteo, hijo espiritual, por supuesto. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Esa es la palabra que el apóstol le escribió a Timoteo, diciéndole a su discípulo que se guardara de las enseñanzas de los llamados gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos vinieron de la palabra gnosis, es decir, conocedores. Se está refiriendo a un grupito que realmente entendían que ellos tenían los conocimientos muy por encima de lo ya establecido por Cristo, por lo que eran las tendencias de las personas que se habían levantando, pretendiendo de que la verdadera doctrina que Cristo había dejado establecido, como la doctrina de la resurrección de entre los muertos, la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, ellos presentaban otra doctrina contraria a esa doctrina. De ahí surge los gnósticos, de ahí que surgieron. Ahora bien, para entender mejor
eso de los gnósticos y la tendencia que ellos tenían. Ellos eran personas que se oponían a Cristo o a las enseñanzas de Cristo. Entonces el apóstol Juan, cuando hizo esa referencia en los 4 pasajes que aparece el término anticristo, se está refiriendo a estas personas que son opositores a la doctrina de Jesús, o lo que ya Jesús dejó establecido, dejó plantado. Ellos venían con otras enseñanzas, haciéndose pasar por personas de mayores conocimientos. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan le hacía advertencia a la iglesia a que se cuidaran de esa tendencia, de esa mentalidad, de esas enseñanzas anticristo. Es decir, que realmente un anticristo o el espíritu de anticristo no podemos tomar y aplicar eso directamente a un personaje y decir que fulano es el anticristo, fulano y tal por tal cosa es considerado como el anticristo. Y el hombre en todas las décadas, en todos los tiempos, han fallado al aplicar ese nombre a una persona en particular. Por ejemplo, el autor de la Primera Guerra Mundial decían que era el anticristo, al igual que también Adolfo Hitler también era el anticristo, y así sucesivamente se sigue aplicando eso a las personas sin saber que realmente es un espíritu que opera en las vidas. Ahora bien, si es un espíritu que opera en las vidas, no está operando o no está destinado a operar en una persona en particular, sino que, según lo que presenta el apóstol Juan, ya está en el mundo y ya está operando. Y cuando el apóstol Juan escribió eso, 2000 años y pico atrás, ya estaba operando ese espíritu anticristo. Por ejemplo, yo quiero leerle algunos pasajes, que solamente 4 pasajes, para que a la luz de las escrituras podemos ver lo que dice el apóstol. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y otro pasaje de él mismo, en primera de Juan capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Otro pasaje, el tercer pasaje, es primera de Juan capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y hay otro pasaje, el último, que es segunda de San Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora bien, lo que quiero traer a su mente es que el espíritu del anticristo es el espíritu que niega a Cristo, niega a las enseñanzas de Cristo. Es decir, que es el espíritu que propone poner y dar como bueno y válido sus propias enseñanzas. Es decir, lo que si hay un lugar, como se ha dado mucho en diferentes congregaciones, en diferentes lugares, donde que hay personas que entienden que las enseñanzas que ellos tienen o lo que se le ha enseñado por mucho tiempo, ya sea de manera oral, que ellos tienen ahí en la mente, si de una manera u otra, lo que se le ha enseñado va en contra de la palabra, o aunque fue algo dicho por Jesús, sencillamente dicen: yo no sé, a mí me lo enseñaron así, pues yo me quedo ahí. Y sencillamente cuando pasa eso en la vida de alguien, tú puedes decir determinantemente que en esa persona está operando el espíritu del anticristo. Es decir, que ese espíritu del anticristo es el que se opone a Jesús. Es decir, que todo aquello que Jesús nos manda a nosotros como cristianos a hacer, y si no lo hacemos, estamos oponiéndonos a Jesús. En pocas palabras, somos, o mejor dicho, está operando en nosotros el espíritu del anticristo. Por lo que yo quiero decirle a ustedes rotundamente
que el espíritu del anticristo no solamente está operando en el mundo, no solamente está operando en los gobiernos del mundo. El espíritu del anticristo está operando en la misma iglesia. Una persona que tiene un llamado de parte de Dios de hacer su voluntad y no lo está haciendo, se está oponiendo a la voluntad de Dios, se está oponiendo a la voluntad de Cristo. Esta persona se convierte en un anticristo. Por lo que debemos de analizar nuestro accionar, las actitudes que tenemos antes de poner o antes de calificar a alguien con ese título. Deberíamos primeramente de verificar nuestras actitudes. Nosotros como seguidores de Jesús, que Él nos ha dejado ciertos conceptos, sus leyes, las cosas que tenemos que hacer. Al no hacerlo, estamos oponiéndonos a esas leyes que nos ha puesto. Por lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, la palabra del anticristo que se menciona en la palabra, literalmente aparecen 4 veces, únicamente, no aparece en otro texto, únicamente 4 veces aparece, y se refería el apóstol Juan a los gnósticos que se habían levantado en aquel entonces, presentándole a la iglesia una nueva doctrina o algo diferente a lo ya establecido por Cristo. Por lo que el espíritu del anticristo se puede manifestar tanto en la persona del mundo como en las personas que están en la iglesia. Solamente tenemos que cuidarnos de hacer lo que realmente Jesús nos manda hacer. Por lo que este es el aporte que yo tenía para ustedes, hablarles sobre la manifestación del espíritu del anticristo, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia.